gracias por tanta calidez, por tanta... yo siento que el mensaje que a mí me gustaría poner en valor, de estar ahí sentadas, estas compañeras y el compañero, un mensaje de lo que pueden las afinidades y los afectos. Porque además de ser las compañeras maravillosas intelectuales, también es el afecto y la afinidad con cada uno y cada una. ¿Y por qué lo quiero poner en valor? Es intergeneracional, ¿no? Una voz tan joven y tan bonita y tan diciente de lo que los desafíos que tenemos hoy en América Latina. Entonces, y los ojos y las miradas. Yo aprendí a decir acá, me copié y lo llevo a todas partes, pero aprendí esto en Colombia, que cuando las parejas se encuentran, uno al otro le pregunta, ¿me has pensado? ¿No? Y me pareció tan hermoso. Después me dijeron, no, cuidado, cuando te digan así, más vale que salgas disparando. Yo nunca entendí muy bien por qué, pero a mí me encantó. Y porque es una manera maravillosa de incorporar al otro, ¿no? Me has mirado, me has pensado. Y eso sentí yo hoy ahí, un espacio de afinidades, de afectos, de reconocimientos mutuos, una mujer pilar, una mujer cálida como Magnolia, y una mujer increíblemente empeñosa, increíblemente decidida, como María Elisa. Gracias, María Elisa, por ese empeño que me permite estar acá. Ella estuvo en México, no saben, fue impresionante porque yo no estaba mucho en Claxo y ella averiguó en otro lugar, y apareció un día un teléfono y fue muy hermoso recibirla en mi casa, con su compañero, y hablar de la vida buena que nos encontraba. Y ella dijo, yo la tengo que llevar a mis espacios. Y yo dije, bueno, cuando sea posible, porque ella lo hizo posible rápidamente. Y también agradecerle al espacio, la parte institucional, que hizo posible que todo fue muy rápido. Y acá estoy mirándonos. Y ojalá, después de este día, todavía me sigan pensando mucho tiempo. Como cuando uno cierra los ojos y piensa encuentros bonitos. Espero que así sea. Bueno, en este marco de afinidades y afectos les quiero contar que así fue también mi encuentro con ese hombre maravilloso que se llama mi maestro, Hugo Sedelman. Y eso también fue muy bonito ahora, porque en esta espiral energética, como dijo María Elisa, seguramente está acá, sentado, el gordito, con sus cejas gruesas, haciendo gestos, diciendo, ¿y esto qué es, no? Entonces, gracias por traerlo, por invitarlo, con su energía y su acto creativo constante. Entonces, voy a partir de la... ¿Qué significa una apuesta de pedagogía de la potencia y didáctica no parametral en este contexto? En primer lugar, pongo de relieve, creo que está prendido este también, lo voy a apagar, lo dejé prendido, creo, que yo hice lío, ¿no? Ah, perfecto,
porque, no sé, es mejor, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que me gustaría marcar es la importancia de lo epistémico para pensar lo pedagógico y lo didáctico. Por lo general, lo epistémico queda por fuera de todas las áreas de conocimiento y se estudian materias, una materia que se llama epistemología. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando yo estudié epistemología, estudié la historia de la ciencia, y entonces leíamos los paradigmas de Kuhn, leíamos un librito que creo que todavía se usa, que es esa cosa llamada Ciencia de Chambers. Entonces la epistemología quedó como una teoría del conocimiento. A mí me tocó transitar en el quiebre mundial de los 70, y ahora vamos a ver por qué, la dictadura en Argentina. Y durante la dictadura hubieron muchos años, todo el periodo de la dictadura, que no teníamos acceso a bibliografía actualizada. No, bueno, imagínense que se llevaron y desaparecieron chicos que por estar caminando con el libro de Paulo Freire debajo del brazo. Entonces era muy difícil pensar. Había miedo a pensar. Y en esa estructura emerge una frase que en toda América Latina se dio de alguna manera. En Argentina surge una frase, una metáfora que decía: el que piensa, pierde. Y así pasaron muchas generaciones. O acá, el que da papaya, pues que se haga cargo. O en México que dicen: hay que tener cuidado, si te moves no salís en la foto. Entonces, a partir de los 70 se generó un gran movimiento a nivel geopolítico, que tuvo su origen en 2 o 3 hechos. El primero, seguramente ustedes lo han estudiado y lo han trabajado, que es la segunda revolución de la ciencia y de la técnica. Hay un texto maravilloso, por si a alguno le interesa leerlo, que se llama ¿Qué futuro nos aguarda?, de Adam Schaff, un historiador de pensamiento crítico muy interesante, Adam Schaff. Y él, el Club de Roma de aquella época, le pide que haga una lectura de presente para ver cómo veía el futuro. Y uno lee ese texto del 88 y es como si estuviera mirando en una película lo que está pasando en este momento. Y él habla de la segunda revolución de la ciencia y de la técnica. ¿Y por qué digo segunda? Porque para nosotros, para mí y para nosotros en IPECAL, una revolución de ciencia y técnica es aquella que, como la primera revolución con la máquina a vapor, transformó antropológicamente, cognitivamente, psicológicamente, unas maneras de estar en el mundo. Digo esto porque hay autores que hablan de la tercera, de la cuarta, de la quinta, ya no sé por qué número. Con cada invento le ponen una nueva revolución. Y los inventos no son las revoluciones. Lo que revoluciona son aquellos inventos que
hacen como un estallido en términos de los próximos inventos que vendrán. Uno de esos grandes inventos fue la nanotecnología, que generó un estallido hasta el día de hoy, ¿eh? En términos de la tecnología, en términos de la inteligencia artificial, que venía de las guerras, ¿no? En términos de la modificación de formas de pensar, ¿no? El segundo elemento de ese trípode es la genética, ¿no? Entonces yo me acuerdo todavía, no es que yo sea del siglo XVIII, pero en otra época de verdad uno tenía que esperar una determinada estación para comprar unas determinadas frutas o verduras, o tenía, digamos, las estaciones tenían un sentido vital, existencial. Eso se fue alterando. Uno va al supermercado y encuentra tomates todos igualitos en cualquier época del año, y uno no se pregunta por qué. Sin embargo, muchos de los campesinos que habitaron y habitan estas tierras saben cómo se alteró el orden con los famosos pesticidas, con los Monsantos, con los criterios de calidad. Incluso hubo que tirar grandes producciones, por lo menos en Argentina, que vivía en esa época, porque no cumplía con los criterios de calidad, y se tiran las cosas. Aún hoy en los supermercados. Entonces comienza todo un proyecto que actualiza, que hay un proceso de transvestismo del capitalismo totalitario, como le llama un intelectual maravilloso como Frank Hinkelaber, muy cercano a Hugo Semmelmann. Entonces, la nanotecnología, la genética y la energía, que ha generado, como actualmente, dramas sociales, como el que está pasando con Ucrania y Rusia, el gas en Europa, el petróleo, muertes muchas, y se desarrolla un proyecto que agudiza al capitalismo y al pensamiento moderno de inicios con el cual fuimos descubiertos, ¿no? Porque se habla mucho de globalización como una novedad en los 80, en los 90, pero en realidad la globalización existió siempre, y gracias, o no sé, a la globalización fue descubierta América Latina con el business. Creo que, bueno, algo de esto que estoy diciendo todos lo saben, pero simplemente quiero puntualizar que en los 70 se produce una gran crisis del pensamiento crítico. ¿Y por qué? Porque la otra vertiente viene de la mano de Margaret Thatcher, que seguramente ustedes conocen, la mujer de hierro, primer ministra de Estados Unidos, y Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, con el estallido de la liberalización del mercado y la bancarización de todo. Entonces, cuando ese estallido se genera, surge la construcción de un nuevo sujeto a nivel mundial, que es el sujeto del cálculo. Y acá todos calculamos, no es que esto le ocurre a otra gente. Todos entramos en un proyecto de cálculo, ¿ok? Nos convertimos en sujetos de cálculo. ¿Qué es un sujeto de cálculo? Que calcula todo en niveles de conveniencia, de lógica de interés y de lógica de consumo. Las cosas pasan a tener un lugar de preponderancia, y todos nosotros calculamos. Bueno, no sé acá, pero por lo menos en México,
Mucha gente estudia posgrado, pero no porque tenga ganas de estudiar realmente un profundo. No es como las tesis de Marx, de Feuerbach, ¿no? O sea, o las tesis de Maud Manoni, que estudiaban porque querían profundizar aspectos. El cálculo es, si tengo un posgrado, me aumenta el sueldo. Si tengo un posgrado, me aumenta el escalafón. Por lo menos en México es así, supongo que acá será parecido, ¿no? Porque en los 70 se implementa el drama educativo que fue la tecnología educativa, como ustedes muy bien saben. Entonces, todo se pedagogiza, la pedagogía pierde la fuerza de un lugar de construcción de identidad comunitaria y pasa a ser un discurso escolarizado. Se empieza a invisibilizar la didáctica y a descalificarla como si la didáctica fuera, digamos, la receta practicona para hacer las cosas, y la didáctica no era eso. La didáctica era el lugar donde nos juntábamos los maestros para saber qué hacer frente a realidades concretas, con estudiantes concretos, con familias concretas, con situaciones concretas, como por ejemplo, en la ruralidad, los grados, los poligrados, digamos, donde había muchos grados. ¿Cómo se resuelve ahí? ¿Cómo se enseña en estos espacios multigrados? Entonces, la didáctica antes era una respuesta, y en su momento fue una respuesta a las revoluciones. Por ejemplo, en México, ¿no? La revolución trajo un lugar para la educación, y la educación fue siempre fundamental, disculpas, para poder sostener los imaginarios. La pedagogía para nosotros, como probablemente ustedes hayan leído, no es el espacio de la escolarización, de las parejas pedagógicas. Vieron que aparecieron muchas cosas: pedagogía de la ternura, pedagogía de la crueldad, pedagogía, a todo se les pone pedagogía. Pero eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir realmente? Entonces, para nosotros la pedagogía es nada más y nada menos que el espacio de construcción de la memoria social y cultural, que da identidad a una comunidad. Por eso los pueblos ancestrales han cuidado a los grandes pedagogos, que eran los abuelos, que ocupan un lugar muy importante, que van sosteniendo unos imaginarios simbólicos, que configuran la identidad comunitaria, que configuran los países. Como eso se fue diluyendo, se escolariza, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a Lola Sendales, una mujer extraordinaria, que después, si les interesa, se la acerco a María Elisa, y ella dice: la educación popular era el espacio de la práctica política liberadora con conciencia crítica, buscando la conciencia crítica, y todos trabajábamos a Freire por el concepto de conciencia crítica y de liberación. A partir de los 80, ella misma, porque si hay alguien que tiene autoridad como educadora popular es Lola, y ella cuenta que se tuvieron que reunir todos los educadores populares porque la tecnología educativa arrasaba con Bloom, con la taxonomía de Bloom. Todo se taxonomiza, ¿ah? Y eso trajo consecuencias muy graves. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron: bueno, tenemos que pedagogizar a Freire. Y entonces se empieza a hablar de la pedagogía freiriana. Y en realidad Freire fue un didactista.
fue un enseñante preocupado por los procesos de enseñanza en términos de ampliación de conciencia y de conciencia histórica. Eso le preocupaba. A partir de ahí, él incluso empieza a ser maestro, porque había que ganar las elecciones en Brasil para un proyecto más progresista, más autónomo. Entonces, a partir de los 70 y la tecnología educativa, todos nosotros en el sistema educativo nos volvimos operadores de planes, programas. Entonces desaparece en la didáctica como el espacio de reflexión compartida de los maestros frente a la realidad concreta para desplazarse al problema del currículum. Y la centralidad, hoy por hoy, la tienen los diseños curriculares. Entonces tenemos una pedagogía que se escolariza y una centralidad del currículum. En esta perspectiva, cada vez más se pierde de vista el sujeto y su subjetividad. Se pierde de vista, se profundiza la pérdida del sentido de la formación, ¿verdad? Que es el pensamiento, cómo pensamos el mundo de la vida, no cómo repetimos información desfasada y disciplinar, porque el tiempo va muy rápido. Uno de los problemas de época es la velocidad del tiempo, lo dicen muchos autores, y el avance de la ciencia y la técnica es sideral. Entonces, ¿qué sentido tienen los currículos disciplinares? Es una mujer, no recuerdo ahora el nombre, que tiene el premio Nobel de Física, decía: yo no sé dividir si no tengo una tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que estar enseñando hoy los maestros? Que estamos tan preocupados, tres cuestiones uno escucha todo el tiempo: tengo que cumplir, y después queremos hacer niños críticos, reflexivos y cuestionadores, ¿eh? Y no digo que no haya que ser juicioso, como dicen acá, y que no haya que cumplir. Lo que digo es que hay maneras de cumplir. No es cierto lo que dijo Margaret Thatcher en los 70. Hay un autor maravilloso que se llama Christian Laval, que habla del sujeto neoliberal. No es cierto lo que dijo Margaret Thatcher en los 70, que se volvió una idea fuerza geopolíticamente. Y la idea fuerza es: no es posible hacer otra cosa. Y entonces todo el mundo dice: no puedo hacer otra cosa. ¿Cómo? El status quo, por miedo a no salir en la foto, por miedo a pensar, por miedo a todo, nos volvemos instrumentales a la tecnología, al proyecto de la tecnología educativa. Pero ¿cuál es el problema con la tecnología educativa? Que la parametralización, y acá viene el tema del parámetro, de las prácticas, relaciones y representaciones pasan a ocupar el lugar del sujeto. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es una construcción epistémica. Es decir, parámetros son aquellas normas, prácticas, ya resolviste, prácticas, relaciones y representaciones que se vuelven una norma y empezamos a operar por debajo de la norma. ¿Sí? Es como que no nos podemos salir de la norma, ¿no? Por eso en IPECAL hablamos de un pensamiento indexado. A partir de los 70, el pensamiento teórico que se instala cuando se instala el Estado-Nación en toda América Latina
lo importante eran las bibliotecas, los autores, nosotros mismos. Yo ahora estoy nombrando. No quiere decir que no haya que nombrar autores o leer autores. Quiere decir que las teorías no pueden estar sobre la realidad, que las técnicas no pueden estar sobre la realidad. Y en la vida cotidiana lo vemos. Miren, ahora con la pandemia, yo no sé qué más tiene que pasarle al sistema educativo para que cambie. Ni una pandemia nos cambió. Por lo menos en México está todo el mundo preocupado por volver a las aulas a hacer lo mismo que hacía antes. Aunque la vida ya no es la misma. Cambió todo, nuestras prácticas, desde el hecho de usar cubreboca o no usarlo. O sea, toda la vida se ha vuelto incierta. Sumado a eso, la incertez que nos trae la liberalización del mercado, la liberalización de la empresa, que hace que todos vivamos precariamente, y se empieza a instalar una política gubernamental del miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a perder la casa, miedo a no tener, miedo a tener, y toda la vida gira alrededor de unas lógicas del cálculo que nos invade a todos. Nadie se escapa de eso. El problema es cómo hacemos consciente esa cuestión, porque no es solamente vivir en el cálculo, es que el cálculo cada vez más reduce la lógica sensible. ¿Qué quiere decir la lógica sensible? La lógica sensible es una alternativa a la lógica racional. Y la racionalización que pasó por un pensamiento analítico propio de la modernidad, primero el pensamiento era un pensamiento religioso a partir por la muerte, ¿no? Venían los españoles y si pescaban a alguien haciendo un ritual, no sé, tomando yagé, pues por las armas. Estética de la muerte. ¿Cómo? Estética de la muerte. Estética de la muerte y el miedo. Exacto. ¿Cómo es tu nombre? Camilo. Camilo. ¿Camilo? Ernesto. Ernest, pero no puedo creerlo. Yo te miraba, pero qué rico encontrarnos. Es que con yo te mandé un mensajito y todo, y ahora te voy a escribir otro que en realidad le encuentro en Tuluá, en Cali. Es que con este hombre nos hemos carteado un montón. Gracias. Entonces, hay una película muy bonita que uno la puede mirar hollywoodensemente, como Hollywood, ¿no? Pero que es muy epistémica, que es Avatar, ¿no? Como desde una lógica, el lugar donde estaba el árbol sagrado, desde una lógica, ¿no? Era, ¿qué importa el árbol sagrado? Ahí abajo hay minerales, silicio y demás que nos va a volver ricos. Hay que destruir todo. Es la muerte, es el proyecto tanático, es la política necrológica que legitima la explotación de todo. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué voy a sentir? Es decir, el que piensa pierde y el que siente también. Entonces, más vale no sentir, como me dijo una muy querida compañera, jovencísima, hace unos añitos me decía, mira, si te gusta alguien, en esta época, si te gusta alguien, no te tiene que gustar. Y dije yo, pero qué difícil, ¿cómo se hace eso? En mi época, cuando alguien me gustaba, pues yo no solamente daba señales de que me gustaba, sino que además
no era que dejaba el pañuelito tirado como en la época del medioevo, pero digamos, la seducción, el cortejo, la sensación de cercanía, no, me decía ella, eso era de antes. Ahora, si vos mostrás que te interesa, perdiste. Pero ¿y entonces cómo se entera el otro que le gustás? Y de alguna manera, si vos le mostrás que no te gusta, que no te importa, que no, que nada, seguro que tenés resultados. No, demasiado difícil para mí. Pero es un síntoma. Mostrar los sentimientos, mostrar los afectos nos pone en riesgo. Entonces, la lógica sensible es la recuperación del sujeto, que tiene que estar anclado en una perspectiva epistémica crítico-hermenéutica, porque en la perspectiva crítica hermenéutica la centralidad es el sujeto. Pero me gustaría, antes de seguir, aclarar, y ya voy a terminar para hacer algunas preguntas o algo, cómo se van sintiendo, porque en la neurociencia, no la neurociencia escolarizada, en la neurociencia interesante, hay una autora que la pueden buscar en YouTube, que es fantástica, que se llama Nazaret Castellano. Búsquenla, porque realmente es una mujer extraordinaria y tiene algunos textos muy interesantes. La red neuronal no tiene muy claro por eso hay que ser cuidadoso, cuando uno está hablando, en realidad la red neuronal ve en los demás lo que uno habla. Y eso es un gran desafío para los maestros, poder comprender que el otro no es lo que uno habla, que el otro es un otro diferente, tenga la edad que tenga, y que su lógica no es la que yo hablo, es otra. ¿Ok? Entonces, su manera de mover la red neuronal es distinta. Entonces yo necesito que ustedes me digan qué están sintiendo, que me digan qué siente su cuerpo en este momento y qué están sintiendo y pensando, para yo no sentirme como que estoy hablando conmigo, sino que hablo con otros que me miran. Por eso me parece tan hermoso eso. Me has mirado, me has pensado, me has imaginado, porque es una manera de decir, yo estoy con vos, yo estoy pero no soy vos. ¿Ok? Y así, en estas posturas epistémicas vamos construyendo el mundo de la vida. Pero me gustaría aclarar, en relaciones como inicié, qué es para nosotros epistemología. Y lo digo porque a mí me costó, cuando yo preguntaba, vieron que en la academia se ponen de moda palabras domingueras que nadie entiende, pero que todos decimos, ¿verdad? Entonces, una de esas palabras para mí fue epistemología, que como les contaba, con la apertura democrática, todo el mundo hablaba de epistemología. Yo ya había ganado 3 concursos en la universidad, pero no sabía lo que era. Y entonces estaba preguntando, ¿qué? Por debajo, ¿no? Porque que no se vayan a enterar que no sabían. Entonces por debajo preguntaban, ¿qué epistemología? Y todos me decían, me mandaban a leer algo. Pero los que me mandaban a leer tampoco sabían lo que era epistemología, porque yo leía esos textos y no me decían que era epistemología. Hasta un gobernador en la apertura democrática hablaba, epistémicamente tenemos que cambiar el mundo. Yo dije, esto está muy mal, tengo que aprender lo que es epistemología. Y por suerte me encontré con Hugo Semmelmann,
y con él entendí lo que era la epistemología desde una otra mirada que no era la historia de la ciencia. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por epistemología? Y está relacionado con lo que vengo conversando. ¿Vale? Entonces, para nosotros, la epistemología es lo posible de ser producido en una relación. Es como, a ver, ¿podés actuar conmigo? Te prometo que vamos a ir por malos pasos. ¿Bien? Entonces, como es, uy, qué guapo y qué alto. ¿Cuánto le dice? 1,93. Wow. Chica, alguien de 1,93. Está ocupado. Está ocupado, perdimos. Ok. ¿Y cómo es tu nombre? Francisco. Francisco, lindo nombre. ¿Cómo te dicen? Pacho, por lo general. Pacho. En Argentina también dicen Pacho a los Francisco. ¿Cuántos años tenés? 31. 30. No me lo preguntes a mí, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, ok. Fíjense lo que empieza a suceder. O sea, la relación es un vacío. Yo no soy Francisco, no lo podría ser, no tengo 1,93 m, pero tengo un hijo de 1,94 m, pero no es Francisco, es Diego, es mi hijo. Yo puedo tener una referencia de alguien alto, pero una referencia que construí simbólicamente, pero el otro no es lo que yo construí, una representación, sino que es otro, cargado de sentidos y de significados. Entonces, lo epistémico es esa articulación de sentidos y de significados que produce conocimiento. No es el conocimiento. Y después en educación confundimos conocimiento con información. Una teoría es una información. El que construyó el conocimiento es el que escribió el libro. Pero yo, si no me pongo en relación con el autor para resignificarlo desde mi propia historia y existencia, entonces no me puse en relación. Simplemente me informo y repito la información. Eso es el sistema educativo. Nosotros decimos no. Lo epistémico es lo que ocurre acá. Hay que llenar este vacío. Por eso es lo posible de ser conocimiento. ¿Cómo se hace eso? Articulando sentidos y significados. ¿Cómo me voy a enterar yo? ¿Y cómo hacemos eso? Porque si yo permiso, hago un gesto de decirle a Francisco, y pienso, aunque no lo digo, Francisco es un hippie. Fíjense cómo tiene el pelo estos jóvenes, qué terrible. No pueden, ¿por qué están con ese desorden? La camisa está arrugada. No tendrá plancha en su casa. Y seguro que tiene tatuajes. ¿No tenés tatuajes? Ya me equivoqué en una. Pero yo creo que con esta pinta en algún lado escondido tiene un tatuaje. Y hago que mi representación vaya oprimiendo sus sentidos y sus significados. Y termino invisibilizando y hablando con un Francisco que no existe. Porque Francisco es otra cosa. Para empezar, no es una cosa. Para empezar, es un guapo que yo no sé quién es. Como decía Heidegger, ¿qué es pensar? Es no saber, es abrir
la potencialidad de la posibilidad de conocer. Y eso que me pone en una situación real ahí es donde aparece el famoso concepto puesto de moda, que es la igualdad. La igualdad no es comprarnos las mismas cosas. La igualdad es la capacidad que tengamos de generar relaciones donde el otro, desde su existencia, articule sentidos y significados con mi existencia. Y para eso, metodológicamente, tengo que preguntar. Metodológicamente, si no le pregunto quién es, no puedo tener ninguna forma posible de decodificar. La epistemología es una decodificación de lo posible de ser, como comprensión de la realidad concreta. ¿Okay? Por eso es producción de conocimiento, porque tiene que haber un movimiento en mi cabeza, con mis representaciones, mis significaciones, mis afectaciones y las de él, para poder producir algo aquí. Entonces, depende de cómo yo entienda qué es la relación, ¿no? Es así, por eso es política la epistemología. Y si yo entiendo que este joven hiposo, de camisa arrugada, de seguramente con este tatuaje, que además le debe gustar el rap, ¿rapeás? No. ¿No? Este es un chico raro. Estamos construyendo epistemología. ¿Y qué música te gusta? Andina. ¿Andina? ¿Tocas algún instrumento? Sí, por supuesto, zampoña y quena. ¿En serio? ¡Wow! Mis respetos. Porque eso hay que tener mucho oído, ¿o no? Pues, ¿Porque te enseñó alguien o fuiste vos construyendo? sí, inicialmente me enseñó alguien, después soy autodidacta en el tema. Ah, claro, suele suceder. ¿Y has viajado a las zonas andinas? Algunas sí. Algunas, como por ejemplo. El sur del país, Ah, mira. zonas andinas. He estado en México también y próximamente voy a Perú. Ah, qué lindo. ¿Y a qué lugar de México? Estuve en Chiapas, o sea, No. Cristóbal de las Casas. ¿En serio? ¡Wow! ¿De verdad? Sí. ¿Y anduviste por las comunidades? Sí, no, por las comunidades. No, pero bueno, es muy particular. ¿Te gustó? Por supuesto, me encanta. Ah, ¿no te enamoraste de allá? No, No. me gustan más las montañas colombianas. Las montañas colombianas, muy bien. Fíjense cuántas cosas que están más allá de mi supuesto saber. De mi supuesto saber. Entonces, ¿cuál es el gran desafío para un maestro? Romper su supuesto saber. Y esa es otra forma de relación de conocimiento. Y si seguimos, a ver, ¿qué te gustaría preguntarme? Excepto la edad. Podés preguntarme la edad también, lo que quieras. ¿Qué la condujo al camino de la academia? ¡Wow! Muy buena pregunta. ¿Qué me condujo al camino de la academia? ¿Sabés que yo creo que en realidad no camino el camino de la academia, en primer lugar? No siento que sea una académica. Intento construir conocimiento como trabajadora de la cultura. ¿Y cómo aprendí eso? ¿Por qué empecé a hacer eso? Porque vengo de una mamá que luchaba mucho me enseñó a ser observadora de la justicia social. Ella era una mujer muy militante. Y bueno, yo después trabajé en comunidades de teología de la liberación. Entonces yo me siento trabajadora de la cultura, que intenta producir conocimiento más que académica. Y después me enamoré perdidamente de un maravilloso trabajador de la cultura como Hugo Semmelmann, que cuando
Pino exiliado se preguntó por lo que había pasado en Chile y articula una otra epistemología. Bueno, te estoy contando la historia de mi vida, tampoco era eso. Por eso pregunté. ¿Qué rico? Sí, te interesa. ¿Qué otra cosa te interesa? No lo sé en este momento. Ah, ok. Bueno, cuando se te ocurra algo, me preguntas nomás. Ok. Fíjense cómo se empieza a romper los criterios de autoridad instituidos como parámetro. Tenemos, y el sujeto del supuesto saber es reemplazado por el sujeto de deseo de saber. Gracias. Gracias. Un encanto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando el sujeto del deseo saber busca saber? Se vuelve alguien que a medida que va intentando saber, empieza a comprender que el otro es diferente, que no es lo que yo pensaba, a comprender desde lo que les gusta y lo que les disgusta. Podríamos seguir conversando y decodificando y construyendo relación de conocimiento. La epistemología es eso, una relación de conocimiento. Una relación de conocimiento que se configura en el vacío de la relación. Si una relación se superpone a la otra, entonces eso es subalternizar. Si una relación de conocimiento, como debería ser en lo didáctico, se renuncia a las responsabilidades, porque como cuando uno es papá y dice yo soy amigo de mi hijo, ahí hay una confusión de roles, ¿no? Porque bueno, amigo es una cosa, pero uno tiene una responsabilidad con un hijo. O sea, por eso es un hijo, no es un amigo. Entonces, hay responsabilidades diferentes. Si yo renuncio a mi responsabilidad de enseñar como se malinterpretó la escuela nueva y digo, todos somos iguales, entonces hago esto, ¿ok? Y se diluye una relación que el otro sabe que es diferente. Hago un encubrimiento, ¿no?, de mí mismo o del otro, ¿ok? Y en el encubrimiento hay un problema, hay una negación, ¿ok?, de mí mismo o del otro, ¿ok? Por eso es tan importante ponernos en relación de conocimiento, bajarle un poquito al sujeto del supuesto saber que tenemos todos, el argentino que tenemos todos y los que tenemos famas de agrandados, ¿no? Entonces, domesticarlo un poquito y transformarlo en sujeto de deseo de saber. Desde ese lugar, para nosotros, la didáctica es provocar la enseñanza, es provocar el deseo de saber. No es transmitir conocimiento, es provocar en el otro el deseo de saber. Asumiendo que tenemos la responsabilidad de activar al sujeto de deseo. En este momento, con la silicolonización, es decir, Silicon Valley es el lugar donde están todas las empresas de tecnología, del pensamiento, que articulan inteligencia artificial y pensamiento digital. Silicon Valley. Por eso ahora se habla de la silicolonización, porque todos estamos colonizados con la tecnología que genera Silicon Valley, pero además con una manera de pensar que esos
tecnología nos van imponiendo. Antes eran las bibliotecas, el pensar teórico, pero ahora es el pensar indexado, organizado por los por un pensamiento que se organiza sobre la base de algoritmos. Gracias, ¿quién dijo eso? Gracias. Un pensamiento algorítmico. Y no es que el ser humano piensa algorítmicamente. Él, por eso, organiza su pensamiento en redes conceptuales. Nosotros no pensamos con ideas organizadas, sino con articulaciones de conceptos y categorías, como las redes, ¿no? Como, a ver, ¿me ayudas? De actor. ¿Cómo es tu nombre? Rubén. Rubén. Supongamos que Rubén es un nudito, y le vamos a poner de nombre concepto. ¿Puedo? Por un ratito, sí, por un ratito. Entonces, Rubén es un concepto. Supongamos que es el concepto democracia. ¿Ok? Bueno, espero que no pase ningún accidente porque el aparatito de atrás es un poquito pesado. Entonces, me avisan, por favor. Entonces, este concepto, democracia, se articula con otro concepto. Con otra palabra clave. Elecciones. Con otro concepto que diga país. Todos vamos construyendo conceptos, democracia, país, y nos hace sentido todo lo que podamos organizar como ideas, pero alrededor de estos conceptos. A ver, hagamos un intento. País, democracia, elecciones. Armen una frase, un enunciado, cualquiera, que tenga esos tres conceptos. País, democracia, elecciones. ¿Qué podrían organizar? Como un enunciado, una idea fuerza. En el país se está realizando un proceso democrático por medio de las elecciones. Muy bien. Pero fíjense que si yo les saco, trata de armar eso que dijiste sin los conceptos. ¿Cómo sería? No, o sea, no sería comprensible. Todo pensador crítico, para pensar críticamente, tiene que organizar conceptos y categorías y ponerse en relación con los autores que lee desde los conceptos y categorías que el autor tiene, para yo poder construir mi propio conocimiento en diálogo con los conceptos y categorías, como hizo Grisel. Grisel. Creí que era Grisel como el tango, viste que hay un tango que se llama Grisel. ¿Ok? Entonces, esto se llama pensar categorial. Es lo que dice Vygotsky, lo que dice Luria. Una buena lectura de Vygotsky, una buena lectura de Luria, por ejemplo, o del propio Piaget. Pero el más interesante es Brunner. Por eso tiene un libro que se llama Actos de Significado. Porque el mundo se construye de sentidos y significados. Por eso es tan importante estar conectados con el mundo. Muchísimas gracias. Son muy buenos actores. Muy buenos conceptos y categorías. Gracias, Lisette. Entonces, ¿qué es una didáctica no parametral? Ya tenemos algunas cuestiones. Primero,
es una ruptura del parámetro instituido. Y los parámetros instituidos vienen como en carritos, que se llaman creencias, prácticas, relaciones, mitos y ritos. Por ejemplo, a Hugo le encantaba, Hugo Zimmermann le contaba un cuentito que seguramente ustedes lo conocen. Entonces, el cuentito dice, cuando Pilar organizó la escuela de formación, perdón, así se llama, Alba, pero ella es el pilar de la escuela de formación. Le cambié el sentido y el significado. Entonces, fíjense los quilombos que podemos armar cambiando sentido y significado. Entonces, Alba, cuando era la directora, ¿no? ¿No eras directora? ¿No? ¿Nunca fuiste directora? ¿En serio? Eso sí que está bueno. Sin embargo, se te reconoce como el pilar de un espacio. Es maravilloso. Entonces, cuando estaba organizando el espacio de formación Alba, estaban pintando un espaciecito donde ella estaba. Y pasa el director de ese momento y ve que están pintando y manchan una silla. Y entonces el director dice, cuidado con la silla, que está recién pintada y la están manchando. Por favor, pongan la silla en un lugar que no se manche. Entonces, los trabajadores ponen la silla, que estaba abajo, la ponen arriba, y entonces, arriba de un montículo, y el director se tuvo que ir, y un día entonces pasa Alba y dice, ¿qué hace esa silla ahí? Y entonces le contesta a la gente que estaba, los trabajadores, es una silla muy importante. ¿Por qué es importante? Dice Alba. No sé, el director dijo que era una silla muy importante y que tenía que estar en un lugar separada de las otras sillas. Cambia un sentido significado, ¿verdad? Entonces, queda ahí la silla y viene el rector de la universidad, ¿no? Y dice, ¿qué hace esa silla? Es una silla muy importante, no se puede tocar. Dijo el director, que ya no está más, que esa es una silla muy importante. Y la señora Alba también dijo que esa es una silla muy importante. En realidad no sabía mucho, pero es muy importante. Entonces el rector dice, bueno, pero si es importante no la podemos tener acá. Tenemos que ponerle en un lugar de mayor reconocimiento. Entonces ponen la silla en un lugar más alto y le ponen unos adornos para que nadie toque la silla, porque la silla es muy importante. Festejos importantes, festejos patrios y demás, entonces cada vez que había festejos patrios y demás, se le ponía adornos a la silla, que era una silla muy importante. ¿Okay? Hasta que viene un grupo de estudiantes de esa misma formación de la escuela de formación, y dice, ay no, ¿qué es eso? Nadie sabe qué es la silla. Y vienen los trabajadores y se quejan con el rector y le dicen, oiga, estos profesores nos quieren dejar sin trabajo, porque nosotros estamos cuidando la silla, día y noche. Entonces, por favor, dígale a los profesores que se queden quietos, porque acá la silla es importante. ¿Okay? Entonces, silencio, silenciamiento de las voces que se levantan con la silla, que es muy importante. ¿Okay? Pero estos estudiantes siguieron en su deseo de saber, buscando, y encuentran unos libros de época
que le preguntan a Alba, dice, no, esos son los libros de registro de lo que se estaba haciendo. Y en uno de los libros decía a pie de página, cuidado con la silla, está recién pintada. Eso es un parámetro. Es un cuento, pero lo bonito sería que cada uno de nosotros nos preguntáramos cuántos parámetros tenemos que ni sabemos de dónde vienen. Por ejemplo, un parámetro muy reciente es el tema de los matrimonios igualitarios. Hace, ¿qué diré? 30 años, 40 años, eso era impensable. O el aborto. Donde yo vivo en Ciudad de México, el primer matrimonio igualitario, rosas, arroz, más. Era una fiesta. Tomábamos un colectivo, un bus o una buseta para ir a Querétaro, que son 4 horas, 5 horas, y me ponían presa por estar haciendo festejo a gente que rompía la ley. De un estado a otro, de un departamento al otro. Además, en este momento, si en realidad cuando a uno le gusta a alguien, tiene que preguntarle, ¿y a vos qué te gustan? ¿Sos hetero? ¿Sos gay? ¿Sos queer? Saca la lista, ¿no? Porque hay muchas posibilidades, pero esto hasta hace poco era un parámetro. A nadie se le ocurría decir alegremente, yo soy lesbiana. No, porque corría riesgo de muerte. ¿Ah? Y aún todavía, depende de la zona, porque cambió el parámetro, pero no cambió la cultura, es decir, no cambió como la gente piensa y se relaciona con la realidad. Todavía hay asesinatos de homofóbicos y todas estas cosas, porque una cosa es que cambie la norma, pero no cambian las prácticas, las relaciones y las representaciones. O quiere decir que ahora, como tenemos una vicepresidenta negra, vamos a querer a todos los negros, porque resulta que ahora es otra cosa. Pues no, señor, no es tan fácil, porque hay una construcción racial que hace que miremos al otro diferente como alguien por debajo de o por encima de. Entonces, digamos que las dinámicas psicocognitivas tienen, eso digo, trabajadora de la cultura, más que, yo soy maestra, toda la vida lo he sido y todo lo que he hecho fue para ser mejor maestra. Entonces, didáctica no parametral tiene, en primer lugar, enraiza en una pedagogía de la potencia, porque hay una epistemología que hace que se potencien los espacios de construcción de conocimiento, que son los espacios relacionales. ¿Ah? En primer lugar. Por lo tanto, se potencia la comprensión de la realidad y la manera de pensar esa realidad. Que no es, y ahí viene la segunda cuestión, esto lo puede hacer un sujeto de deseo de saber. Por lo tanto, la didáctica no parametral recupera al sujeto y al sujeto como sujeto de deseo. Y en tercer lugar, cada uno revise cuántos parámetros le constituyen. Yo siempre cuento, mi mamá era muy liberal. Cuando yo me enamoré por primera vez tenía 16 años y perdí la cabeza. ¿No? Como siempre, a los 16 años se pierde la cabeza. ¿Okay? Y entonces mi mamá me decía, vos podés hacer lo que quieras, disfrutar de tu relación, pero
cuidado porque a las mujeres se les notan las caderas cuando tienen relaciones sexuales. O sea, o sea, casi que las niñas se tienen que casar de blanco. Entonces, porque se le notan las caderas, entonces era contradictorio, porque la cultura no cambia tan rápidamente. Entonces el mensaje era, sé libre, pero no tanto, porque a mí me da miedo, ¿no? Sé buenita, sé juiciosa, entonces, ¿no? Como me pasó en México, que una chica de 30 y pico de años me dice, si te llama mi mamá, vos decile que estoy con vos. 30 y pico de años. ¿Por qué le voy a decir eso? ¿Por qué le tengo que mentir a tu mamá? Porque yo soy una niña de familia. Y se iba con el novio, pero, o sea, esas son las locuras que nos ponen los parámetros instituidos que no sabemos de dónde vienen, pero que los cumplimos acríticamente. Una didáctica no parametral, cuarto punto, genera ampliación de conciencia. Si no hay conciencia crítica de por qué hago lo que hago y para qué lo hago, pues entonces repito todo lo que me dicen que es, como es y para qué es. El problema es que el sistema educativo es parametral. Y no solamente es parametral, sino que parametraliza. Y parametraliza porque un alienado tiene que alienar, si no la alienación se termina. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que nos peleemos con el Ministerio de Educación. Quiere decir que lo hagamos con sentido. Y esto en una época desafiante, porque hoy, miren, le contaba a Edgar, al profesor Edgar, que veníamos conversando, que ahora en Medellín estuve participando en la red de universidades por la paz, una red de universidades por la paz. Y ahí estuvo el comisionado de la paz, Danilo Rueda. Muy interesante. Después le paso a María Elisa el video para que el que lo quiera ver. Miren, lo desafiante que es lo que quieren promover es terrible. ¿Cómo se construye la paz en este país? Donde una madre tiene un hijo LN, FARC, y el otro PARA, y el otro... O sea, ¿cómo se configura la recuperación del sujeto campesino? ¿Cómo se sana cada uno de las masacres? Yo estuve trabajando en Montes de María, un poquito conozco, estuve trabajando en Antioquia, entonces, la Comisión de la Verdad. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir repitiendo los diseños curriculares para decir, yo cumplo con todo lo que me piden? ¿O vamos a generar estados de ampliación de conciencia para comprender el país donde vivimos? Para saber qué hacer frente a las circunstancias. Nosotros no le vamos a cambiar la vida a nadie como maestros, pero sí podemos instrumentarlo para desarrollarse mejor en los mundos que tienen que transitar. Estuve en el hotel y me senté a ver cómo la gente que llegaba trataba a los empleados. 35 personas conté. Nadie, pero creo que 2, saludaron al chico, que era evidente que un chico jovencitísimo, encima lo llevó por delante, un personaje, ni siquiera le pidió disculpas, ¿no? A la chica que atiende, imagínense, le llega un pasajero, le llega el otro. No nos importa el otro.
No nos importa el otro. Entonces, ¿qué es la paz? En un proyecto tanático de muerte, de extremo individualismo, donde los currículums son de competencia, y después vienen y me dicen, no, pero no es el de la competencia de matar al otro. La competencia es competencia. No lo disimulemos. Está en el marco de un proyecto de los 70, tecnológico, de construcción de un sujeto neoliberal excesivamente individualista y de cálculo. ¿Cómo se construye paz? Y es lo que hablábamos recién también con Edgar. En una estructura simbólica de desconfianza, de miedo al otro, en una cultura de guerra, porque estamos en la guerra, de sobrevivientes, ¿no? Que genera voracidad, porque tengo algo, pero le saco al otro, le saco hasta lo que pueda por las dudas, por las dudas. En un país donde el taxista que me traía me decía, señora, un huevo antes salía 200, un huevo salía 200 pesos, ahora sale 600. Pero uno en otro país no compra un huevo de a uno. En este país ocurren cosas muy increíbles, como estratificar la sociedad. Y cada vez que vengo hay un -1, -0, menos. ¿Okay? ¿Cómo hacemos conciencia de eso? Para poder entender que la paz es una práctica, es una forma epistémica y política de relacionarme con el otro. La señora que nos servía el café en el hotel, madre de 7 hijos, sola, 4 de ellos con depresión profunda y 2 con intento de suicidio. En las escuelas de Antioquia aumentó hasta en un 60% el síndrome de suicidio en escuelas básicas y bachilleres. ¿Qué hacemos los maestros frente a eso? ¿Seguimos con el parámetro administrativo y burocrático o vamos a recuperarnos nosotros como sujetos y al otro para comprender este mundo y ver qué hacemos en él? Donde la señora que trabaja en el café es importante. Miren, empecé a averiguar en las universidades donde estuve la Red por la Paz. Y nadie me contestó qué podía hacer con la señora. Yo no me iba a ir de Medellín sin hacer algo por la señora. Hasta que conseguí a alguien que la va a tratar. Las primeras consultas las voy a pagar yo a distancia. Pero me importa, o sea, si ella no está bien, yo no me puedo ir bien del hotel. No importa, no le voy a cambiar la vida, pero por lo menos va a tener un día dedicado a ella, que le hagan masajes, que le den algo. ¿Cómo sobrevive con esa realidad? Porque el otro me puede molestar, como me dijo un intelectual en México. Yo no tengo muchos amigos, porque los amigos siempre te dan como trabajo. ¿Ok? Claro, porque siempre te piden algo. Fíjense la lógica. Pero eso es lo que vivimos cotidianamente. ¿Cómo vamos a hacer para construir paz? ¿Cuál es el lugar que van a tener los maestros? ¿Cuál es el lugar que va a tener el sistema educativo? Si no se cambia de apuesta epistémica, de coordenadas epistémicas, de forma de relacionarnos y de forma de enseñar, vamos a seguir parados en el mismo lugar. No va a cambiar nada. Y nosotros somos responsables de que eso posible cambie. Ya tengo que terminar y ahora sí, eso es lo que quiero decir. Es la didáctica no parametral, es una apuesta por la vida. Y es una apuesta por la vida porque implica unos procesos de formación de sujeto, no de diseños curriculares solamente. Implica metodologías
que construyan conocimiento y no que crean que la investigación es una cosa aparte de lo que ocurre con los niños en las escuelas. Y yo he trabajado, ¿de dónde surge la didáctica no parametral, que al principio se llamaba didáctica problematizadora, de una extrema situación de horror como fue la dictadura? Como respuesta al horror, porque yo no podía asumir que me dijeran que no podía pensar, que no podía, hay que recuperar el amor como práctica política. Es decir, hacer que el otro sea como ustedes dicen en Colombia. Me has pensado, te estoy pensando, me has mirado, te estoy mirando. Provoquemos el deseo de sabernos en el mundo de la vida. Eso no es difícil. Simplemente hay que interesarnos por lo que nos ocurre. Simplemente. Y tratar de que la comprensión sea ampliada y no solamente repetir lo que la televisión dice. Como cuando vine, estaba acá para cuando fue la votación por la paz, y me dice el conductor de un taxi: yo votaría por la paz, pero tengo miedo que me corten los dedos. Digo, ¿pero quién le va a cortar los dedos? Y esos, ¿quiénes son esos los guerrilleros? Entonces, ¿cómo voy a hacer la paz? Pero le digo, o sea, ¿cómo es eso? El ejército también, los falsos positivos, o sea, no, pero todo lo creemos cuando viene de los medios. Hay un autor, si ustedes lo quieren leer, maravilloso, que se llama Eric Sadin. Él es el que habla de la silicolonización, Eric Sadin. También tiene un YouTube, porque hay que usarlo, ¿no? Además de mirar, yo por lo menos me encantan las series turcas, algunas. Entonces, claro, pero se supone que un intelectual no hace eso, ¿no? Porque no, están en la vida, está en la realidad también. Sobre todo, ¿saben por qué las empecé a ver? Por el miedo, porque tuve un estudiante musulmán. Y me asustó mi reacción ahí en Medellín. Y cuando me dijo, y yo soy musulmán, lo miré y le dije, ¿musulmán? ¡Qué horror! La verdad que me sorprendió. Y entonces hay un texto maravilloso que se llama Ciencia sin sesos, que nos cuenta por qué creemos que es lo que es el mundo árabe. El mundo, nada que ver. Entonces, ¿por qué los árabes son musulmanes? ¿Por qué los indígenas, como me dijeron en Chiapas, que estuvo Francisco y que lo debes saber, los coletos, que son la gente que viene de los españoles, dicen que los indígenas son chaparritos, bajitos, porque nacen con la altura necesaria para cosechar café, no pueden hacer otra cosa. Imagínense. Esos son los parámetros, las creencias. Un taxista que me traía de San Cristóbal a Tuxtla, en Chiapas, me dice, el problema que tenemos en Chiapas son los indígenas, son unos brutos. Había que verle la fenotipia a él. Les juro que no era gringo. Entonces, tenemos sistemas de creencia y a medida que vamos pasando por el sistema educativo y vamos teniendo más créditos, nos creemos otra cosa. Por favor, simplemente un crédito. Eso no nos quita el ser animales, mamíferos hominizados. Y todo animal mamífero necesita corporalidad, contacto, afecto y manada. Nada se hace fuera de la comunidad. Nada. Por eso estamos como estamos, por un extremo individualismo y ya paramos. Entonces yo quiero agradecer, no sé por qué me embalé tanto, parezco un loro, pero no, pero es que
tengo que decirlo, me siento mirada, escuchada desde el inicio en estas redes de relaciones y afecto, y para mí eso es muy importante. Me siento anidada y lo quiero agradecer, porque eso es parte del proyecto emancipatorio en el que yo actúo y trabajo. El afecto, las sensaciones, es decir, la lógica sensible para poder construir conocimiento. Espero que no haberlos agobiado, pero necesito que me digan cómo se van, o que me digan que sigue, o que me pregunten algo, porque ahora sí que me angustié, porque como que no hay otro. ¿Qué onda? ¿Qué hice? Bueno, muchísimas gracias.